hoy vamos a hablar uno de los puntos a los cuales yo creo que es el que no nos enseñaron, por eso es que nos hicieron unos creyentes inmaduros, nos hicieron creyentes insensatos, nos hicieron creyentes que no apuntamos al pendón de Dios. Sabes que y la palabra de Dios dice en Isaías 11:10 que acontecerá que en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. ¿Qué es un pendón? Un pendón es poner en algo en extremo, en altura, en la distancia, es como colocar un estandarte, una bandera, en una posición alta. Así que pendón, entonces estaríamos hablando algo que está en una cima. Bien, nosotros cuando normalmente apuntamos con una flecha hacia un monte, si no apuntamos al cielo, imposible que lleguemos al monte. Así que eso es para que lo podamos ver clarificado. Si apuntamos al monte, seguro que se nos va a quedar a la mitad del camino. Pero si apuntamos al cielo, vamos a tener una oportunidad de poder alcanzar mayor altura de ese pendón que al cual nos habla la Escritura. ¿Sabes qué? ¿Y dónde lo podemos ver, pastor, a ese tema? Justamente en el libro de los Hebreos, capítulo 6. Capítulo 6 de los Hebreos, versículo 1. Acá hay uno de los primeros fundamentos del diseño correcto de la Escritura. Dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Bien, acá hay algo que yo quiero que tú ensanches tu corazón, ensanches tu entendimiento, que acá está dando un paso de que podemos ser, sí, creyentes basados a los rudimentos de la doctrina de Cristo. Pero él dice, dejando ya, como que la vida de creyente, ¿sabe lo que decía el apóstol Pedro? El apóstol Pedro decía, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Así que hay una leche no adulterada a la cual nos hace crecer, pero ¿vio lo que dice? Para crecer para salvación. Y acá vemos que el apóstol Pablo dice, dejando ya los rudimentos. Y los rudimentos de la palabra, ¿sabe qué es? El rudimento lo puedes ver también en Hebreos 5:11, dice que acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Estamos bien, amado? Bien. Es algo extraordinario lo que dice el apóstol Pablo acá. Como diciendo, ya sos cristiano, porque cumplís los 5 principios fundamentales. El fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, la doctrina de bautismo, la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Ya tenemos como base nosotros de cristianos, ya tenemos este conocimiento si es que lo estás viviendo, si es que te lo han instruido, si es que te lo han fundamentado. Pero una vez que el creyente en la primera etapa
de que como creyente viviste todos estos elementos de fundamentos y principios que te iban a formar para poder hacer una vida verdadera de cristiano, vemos que el apóstol Pablo dice, por tanto, Hebreos 6.1, dejando ya aquellos rudimentos, dejando ya la doctrina de Cristo, dice, vamos hacia adelante a la perfección. ¿Estoy escuchando esto? Así que estamos viendo algo importantísimo. ¿Sabes que nos hicieron una vida light cristiana? Y eso es lo triste del Evangelio, no en nuestro país solamente, sino en las regiones del mundo, cuando los ministros tienen temor de ponerle un pendón alto al pueblo para que crezca sano, con sana doctrina, y que pueda mirar a donde Dios quiere que mire. Lamentablemente los hombres, por el temor a que las almas se sientan como presionadas, exigidas, y aún manipulando la situación, porque si le digo todo esto, la gente no va a empezar a venir. Entonces, hay un sinnúmero de elementos que no nos hicieron apuntar a la perfección. Y aquí es donde tenemos que nosotros verlo. ¿Sabes que en el libro de Colosenses 1:26 dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Mire lo que dice, manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Escúcheme bien este detalle. Dios es el que se encarga de dar a conocer la riqueza de los misterios para que la iglesia esté fundamentado correctamente. Y continúo con el versículo, que es Cristo en vosotros. Así que, ¿qué es la riqueza de la gloria? Que es Cristo en vosotros. Así que cuando el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, él no estaba diciendo una cosa elemental como diciendo, mira cómo soy yo, qué bonito, Pablo ya está determinado, el que vive ahora y el que habla por mí es Cristo. Y él estaba diciendo la verdad, pero ¿sabe qué pasa? Que no lo entendimos, que lo teníamos que ver como parte doctrinal del diseño correcto de Dios. Porque si yo veo que me pongo a figurar, y bueno, difícilmente que nos pongamos en una imagen a nuestro Señor Jesucristo, y lo vemos al apóstol Pablo, es más posible, pero el apóstol Pablo, todo lo que dejó establecido y todo lo que vivió el amado apóstol Pablo, también es difícil llegar a ese pendón de altura de excelencia al cual él dejó establecido para la iglesia. Es difícil, pero mire lo que dice el apóstol Pablo, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Continúo Colosenses 1:26. Esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ahí usted está viendo que en la iglesia, cuando hablábamos de perfecto, usted mismo se identificaba y decía, yo es imposible que sea perfecto. Pues usted tiene que saber qué es lo que significa perfecto para Dios. ¿Me está comprendiendo? Cuando nosotros se nos revele el conocimiento de lo que haya Dios como perfecto, ahí empezamos a entender una profundidad del diseño correcto. ¿Sabe qué? Usted tiene que recordar, cuando habla de perfecto, no es de una perfección absoluta en la antigüedad. Cuando habló, por ejemplo, usted tiene que recordar que dijo, había un siervo llamado Job, usted tiene que acordar que este hombre era perfecto y recto y temeroso de Dios. ¿Te acuerdas? Bien, esa perfección, sin estar en nuestro Señor Jesucristo, era una perfección que no viene a ser una perfección absoluta, sin fallas, sino está hablando de la integridad, de la sinceridad
de acercarse a Dios confiadamente, con sinceridad, la compatibilidad en todos los elementos de conocimiento a la cual Dios había ministrado el corazón sin que se le revelara a Dios en toda la magnitud, a nada menos a Job, entre todas las relaciones de la vida había alcanzado madurez. Eso era lo que estaba hablando, lo que era recto para Dios en la figura de nuestro amado siervo Job. Usted tiene que recordar que Abraham, Isaac, Jacob y Job vivieron sin ley y tuvieron la estatura de alcanzar la madurez de un hombre perfecto. Así que no estaba Cristo. Usted tiene que acordarse de eso. Así que la ley vino 430 años después, dice la Escritura en el libro de Gálatas. Así que, ¿qué es lo que desde 430 contando desde Abraham? ¿Está comprendiendo? Así que estamos viendo un montón sin número de elementos de lo que Dios quiere. Pero si Jesús dice, vamos a hablar ahora cómo es lo que dice Jesús en cuanto a perfecto. Dice, Jesús dijo en Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos, porque vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¡Imposible! ¿Queremos alcanzar la perfección de Dios en el cielo? Imposible parece nuestro entendimiento, pero Jesús lo dice. Entonces, ¿qué es lo que es perfecto para Jesús? Jesús estaba diciendo que el hombre tiene que ser completo en su crecimiento mental, completo en su carácter, en moralidad, completo que haya alcanzado la estatura de madurez, completo con grandes niveles de prudencia y buen juicio. Eso está poniendo a un hombre con los ojos que Jesús habla y menciona en cuanto perfecto. Entonces, todo esto lo podemos alcanzar, amado de Dios. Yo les digo, sabes que el plan y diseño de Dios lo tiene y solamente se puede llevar a cabo solamente cumpliendo la Escritura. ¿Sabe quién habla de cumplir las Escrituras y habla referente a este tema? Mira, sin ir muy lejos, tú puedes ir a Hebreo ahora, Hebreos 5, a ver, ya te digo, Hebreos 5, desde el 7, vamos a leer, mira. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Estás comprendiendo? Así que, ¿sabe quién nos dejó eso instaurado? Nuestro Señor Jesucristo. Cristo es en los días de su carne. Cristo no vino en espíritu, Cristo vino en carne, vino como cada uno de nosotros. Por eso que el nombre, Jesús tiene muchos nombres, pero en la etapa del nombre Hijo de Hombre está diciendo la similitud en cómo nuestra formación, que no estaba glorificado Jesucristo. Por eso que Jesucristo después cambia el nombre con Jesús y después dice Jesucristo. Cristo ya está en una etapa de glorificación, nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando empezamos a entender los nombres, empezamos a entender que Él nos está haciendo una similitud alcanzable a nuestro entendimiento y a nuestro, vamos a decir, no limitaciones. No debe haber limitaciones porque si yo me dispongo, pero yo tengo que crecer cada instante. Mira lo que dijo Jesús. Y estos son puntos y fundamentos y principios que los debes llevar a cabo si es que queremos alcanzar la perfección. Pero la debemos, ya no es que quieras. Debemos alcanzar la perfección para que Cristo esté en nosotros. Y si Cristo no está en nosotros, dice el libro de Juan 14:3, y yo vendré y tomaré de mí mismo. Así que Cristo tiene que estar en nosotros. Así que nosotros tenemos que buscar el nivel de perfección que es un pendón más alto de ser un cristiano bajo un rudimento doctrinal, sin la revelación de lo que pide el verdadero diseño correcto que está establecido en la Escritura. Por eso mira los puntos que dejó específico nuestro Señor Jesucristo, lo dejó establecido en el libro de Hebreos 5:7. Dice que Él
ofrecía ruegos, súplicas con gran clamor, lágrimas. Y dice que al que lo podía librar de la muerte, que era su Padre Celestial, dice que él fue oído a causa de su temor reverente. Él no le podía pedir ayuda al Padre porque él estaba padeciendo como hombre para dejarnos a nosotros establecido cómo debíamos ser perfeccionados para alcanzar el sueño, el propósito eterno que Dios tiene con nosotros en los cielos, acá en la tierra como en los cielos. ¿Estás comprendiendo esto? Y mire lo que aconteció. Y dice la Escritura, con lágrimas, ya que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Sabe que temor reverente es el principio de la sabiduría? Si yo no tengo sabiduría, y la sabiduría sabe desde cuándo habitaba, dice la Escritura que habitaba desde el principio, eternamente, dice, tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Así que, ¿qué es lo que dice? Que tenía temor reverente. Así que tenía Jesús, ¿qué? El principio de la sabiduría es el temor a Dios en cuanto a reverencia, en cuanto a respeto, en cuanto a conocimiento y revelación, quién es Dios para nuestra vida. Entonces empezamos a ver algo extraordinario en el plan eterno y diseño correcto. Porque después continúa en el versículo 8 de 5 de Hebreos, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Amado, eso es otro principio. Si todo lo que te padece, como dijo el apóstol Pedro, ¿te acuerdas lo que dice el apóstol Pedro? Creo que está en el 5, en el 5 de Pedro, segunda de Pedro, creo que está, bueno, primera de Pedro está, 5:10 dice, mas el Dios de toda gracia, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione. Él mismo te afirme, Él mismo te fortalezca y Él mismo te establezca. Así que esa es la etapa del cristiano que Jesús también lo deja enseñado en el libro de los Hebreos. El apóstol Pedro lo enseña desde sus enfoques que era necesario padecer ese poco de tiempo para que seamos perfeccionados. Jesús es perfeccionado por cuanto padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, estaba preparadito para ser autor de eterna salvación. Pero eterna salvación, ¿para quién? Para los que le obedecen el diseño correcto, para que los que se le han revelado el diseño correcto. Entonces, estamos comprendiendo que poder pensar en lo perfecto, estamos poniendo un nivel de estatura que es un hombre completo. Un hombre completo en el crecimiento de su mente, en su carácter, en su moralidad, que ha alcanzado la estatura de madurez, con grandes niveles de prudencia y de buen juicio. Un hombre con prudencia y sensatez. Por eso ese hombre ya tiene, con esos elementos ya tiene incluido el temor reverente, porque ha adquirido sabiduría. Y en la sabiduría habita la cordura. Y en la sabiduría habita también la ciencia de Dios. Así admite también la ciencia de los consejos divinos de Dios, que son por revelación escritural y establecen a hombres y mujeres para que puedan estar alineadamente correctos en el plan eterno. Entonces, cuando empezamos a ver todo este conocimiento, no se nos había revelado. Por eso dice en el libro de Corintios, segunda de Corintios 13:8, dice, mirá qué bonito lo que dice, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Así que, si yo no tengo establecido, yo no puedo ser un adorador en espíritu y en verdad, si la palabra no me está santificando día a día para que la palabra crezca de verdad. ¿Sabe lo que dice en el libro de Hechos, capítulo 6, versículo 7? Mientras la palabra crecía, el pueblo se multiplicaba. Amado mío, ¿sabe cómo puede crecer la palabra? No que comas letra, sino que la palabra sazonada con sal, sazonada con la unción del Espíritu Santo, con la revelación escritural del misterio y del secreto, hará expandir, ensanchar tu corazón para que sea un verdadero fundamento y que estés preparado, perfecto, delante de la presencia de Dios. Así que dice, por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles, decía el apóstol Pablo, y que vosotros estéis fuertes. Y aún oramos por vuestra perfección,
Así que no es solamente que tú puedas ser afirmado, perfeccionado para que te afirme, para que te fortalezca y para que estés establecido en Dios. No solo es eso, sino que no dejamos de orar para que puedas alcanzar la perfección. Entonces era parte doctrinal que parecía que estaba entre la palabrita, pero como era un pendón muy alto, pensamos que no era parte de nuestro plan que Dios quiere con nuestra vida. Porque siempre hemos hablado de perfección y perfecto. ¿Te crees perfecto? Pensamos que eso es perfecto, estamos hablando algo malo. Y amado de Dios, porque no se nos ha revelado, no le hemos dado cuenta que tenemos que apuntar a la perfección. Por eso que dice en el libro tienes que ir al libro de Salmo 101.6, mira lo que dice en el Salmo 101.6. Mis ojos pondré en los pieles de la tierra para que estén conmigo. Y el que anda en el camino de la perfección, este me servirá. ¿Tú estás sirviendo a Dios? Bueno, si estás en el camino de la perfección, pero tenés que saber que estás en un camino que te tienes que perfeccionar. No es la perfección Cristo. Tú eres el Cristo, es el pendón que Jesús puso para que nosotros pudiéramos caminar junto con Él. Por eso que dice, ¿te acuerdas lo que dice de Noé? Noé dice, Noé era un varón justo y era perfecto en sus generaciones. Y dice la Escritura, y caminó Noé con Dios. Así que el camino de la perfección lleva a hombre tener un carácter, una personalidad. Justo significa un hombre que es derecho, un hombre que es recto, un hombre que está alineado con Dios. ¿Está comprendiendo? Así que cuando empezamos a ver que este hombrecito Noé caminó con Dios, también sabe de quién dice que caminó con Dios y lo llevó al cielo, Enoc. Así que caminar con Dios no es el camino de la perfección solo en la doctrina de Cristo. Caminar con Dios es que Él va con nosotros para que podamos alcanzar las mayores estaturas de madurez. ¿Estás comprendiendo esta mañana? Porque la madurez, en la madurez no hay, ¿sabe qué? En la madurez no hay chisme. En la madurez no hay crítica, en la madurez no hay celo, en la madurez no hay envidia, en la madurez no hay hipocresía, en la madurez no hay codicia. En la madurez es un hombre que es temeroso de Dios y sabe de qué, porque tiene sabiduría. ¿Estás conmigo? Esa es la estatura de hombre perfecto que Dios quiere perfeccionar. ¿Y quiénes lo iban a perfeccionar? Y ahora se te va a caer la ficha más importante del diseño. ¿Sabes quiénes eran los que tenían que hacerlo? Y dice, qué grande que es Dios. Mire, en Efesios 4:11, dice, y Jesús... Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. 4:12. Ahora, ¿a fin de qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Escúcheme. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Es la iglesia. Y yo le digo en el nombre de Jesús, si los 5 ministerios no están en la iglesia, en tu congregación, y hay un apóstol en la congregación, ni siquiera quiere reconocer los dones espirituales como maestro, como pastor, evangelista, eso no es diseño, por más que haya un apóstol. Tienen que estar, para que haya un apóstol, tienen que estar los 5 ministerios, o si no, formando ya ministros dentro de la congregación, para que funcione correctamente la iglesia. Uno pastoreando, otro evangelizando fuera, otro enseñando a la iglesia, otro profetizando el diseño correcto para que edifiquemos correctamente, y el apóstol bajando la doctrina. No que se quede con los diezmos y las ofrendas, bajando la doctrina, que es la revelación de Dios de los cielos. ¿Estás comprendiendo? Entonces cuando se nos revela esto, que a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, entonces ¿por qué no vamos a reconocer los 5 ministerios? Tenemos que reconocer que no esté funcionando correctamente, ya lo sabemos. Por eso que la iglesia lamentablemente está cayéndose en pedazos.
Uy, pastor, ¿qué está declarando usted? ¿Pero qué es? Porque haya 1000 personas en una iglesia, ¿usted cree que está correctamente bien? Lo importante es que esté haciendo la voluntad de Dios. Lo importante es que esté dando el diseño correcto. Lo importante es que esté preparando a las personas para que la venida del secreto de nuestro Señor Jesucristo estén todos en la puerta. Esa es la iglesia correcta, que tenga 10 miembros, 15 o 10.000. Yo conozco ministerios de 50.000, yo conozco ministerios de 150.000 y no se predica la doctrina correcta. ¿De qué sirve entonces? La multitud no te da la garantía del éxito. El éxito de la excelencia de Dios es que seas obediente. Como dijo la palabra en el 5:8 del libro de los Hebreos, que dice que Él había sido perfeccionado a ser autor de eterna salvación, pero para los que le obedecen. Nosotros tenemos que obedecer a la Escritura. Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. No podemos llegar a ser perfecto, y por eso que no se ha predicado en la iglesia ser perfecto y alcanzar la perfección, porque los 5 ministerios no están trabajando en la iglesia. Porque a los 5 ministerios dice que llegan a estar no solo a llegar a la unidad del conocimiento del Hijo de Dios, sino llegar a la estatura de un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero eso es inalcanzable. Amado de Dios, ya le expliqué lo que era ser perfecto para Jesús. Y se lo repito por si no se acuerda. Y se lo dije con referente a lo que dijo Jesús en Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos, porque vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Significaba que era un hombre completo en el crecimiento mental, un hombre completo en el carácter de moralidad, un hombre completo que ha alcanzado la estatura de madurez, con grandes niveles de prudencia y de buen juicio, un hombre con sabiduría e inteligencia del cielo. Entonces, podemos alcanzar, claro, si lo dice aquí, para que ya no seamos, ¿por qué dice? 4:14 de Efesios, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Así que, ¿qué es lo que estábamos diciendo? Que era imposible, que decía la palabra de Dios en Hebreos 5:11, ¿por qué te habías hecho tardos para oír? Porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo tenés necesidad de que se os vuelvas a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. Y el apóstol Pablo decía, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Amado mío, no podemos vivir solo de los rudimentos. Hay 3 niveles de palabra: rudimentos, misterios y secretos. Si yo no abro mi entendimiento a entender que la profundidad del diseño correcto de la iglesia está en la revelación del misterio, porque se lo dijo los apóstoles, a vosotros es dado a conocer los misterios del reino. ¿A quiénes? A los hombres que pagan un precio en intimidad, en oración, en ayuno, en que se deja menguar su carne para que crezca Cristo en usted. Así que, ¿qué era? A fin de perfeccionar a los santos. ¿Y quién eran los que los perfeccionaba? Los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Para que no seamos niños fluctuantes. ¿Sabe cuántos niños fluctuantes hay en la iglesia? Por más que tenga 60 y 70 años, 50 y 40 años, termina siendo fluctuante cuando un niño, porque el niño, dice, la Escritura dice que lamentablemente el niño no es inexperto en la palabra de justicia. El niño es inexperto. Pero el alimento sólido para aquellos que han alcanzado la madurez, para los que tienen el uso de los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amado mío, el ser niño era un problema preocupante para el apóstol Pablo. ¿Sabe lo que dice en 1 Corintios 13:10? No más cuando venga lo perfecto, estaba hablando del plan eterno del diseño, está hablando en Corintios ya. Él ya había estado los 3 años en Arabá, lleno del Espíritu Santo,
y volvió a predicar el evangelio a los gentiles. ¿Y qué le decía? Mas cuando venga lo perfecto de quien no estaba hablando de Jesucristo, cuando venga a establecer la estatura de madurez en un hombre con una perfeccionar perfecto, que la iglesia tiene que tener los 5 ministerios para perfeccionar a los santos para el ministerio, ahí iba a funcionar la perfección de Dios. Es necesario caminar en el camino de la perfección, pero caminar en el camino correcto, teniendo diseño, conociendo el propósito eterno. Por eso que cuando entendemos la revelación, dice acá en el libro de Corintios, 1 de Corintios 13:10, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Lo que es de rudimento, ya cuando nosotros estamos apuntando a la excelencia, que la excelencia es la preeminencia, es la superioridad de eminencia y rectitud, altamente alto, puesto en extremo sobremanera, en la altura, ¿de qué? De ser una persona cualquiera puede sostenerse por sí mismo, porque lo sostiene los fundamentos de la perfección, que son sabiduría, inteligencia, revelación, buen juicio, madurez, un hombre preparado que puede resistir ante cualquier acto que el enemigo quiera hacer en contra de su vida. ¿Y qué dice después? Entonces lo que en parte se acabará. Cuando yo era niño, dice Pablo, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era niño. Amado mío, hay una etapa que el creyente se ha quedado pinzado. Hay una etapa que el creyente, por no tener el alimento sólido y la revelación escritural, ha quedado detenido y sigue siendo, como dice la escritura en Efesios 4:14, a la cual termina siendo un niño fluctuante, llevado por doquiera de todo viento de doctrina. Y acá estamos hablando de la sana doctrina. No le he dejado de hablar ningún versículo. Todo está establecido escrituralmente en la palabra. Depende de cada uno de nosotros que tengamos la sensatez, el grado de prudencia y el temor reverente para tener sabiduría y decidir correctamente. ¿Estás comprendiendo? Cuando podemos ver esto, estamos viendo nada menos una figura de hombre con una estatura diferente. ¿Sabe qué precioso que podamos decirnos Dios en esta mañana? ¿Sabe qué dice? Debes estar atento tu oído a la sabiduría de Dios. Debes inclinar tu corazón a la prudencia de Dios. Debes clamar a la inteligencia. Debes ser prudentes en tu palabra. No profieras palabras a las cuales te debes arrepentir. Debes hallar el conocimiento de Dios, porque Jehová es el que te da la sabiduría y Él la da en abundancia y sin reproche. Es su boca la que debe tener el conocimiento y la inteligencia que debes de poner en tu boca, la que debes poner en tu mente, la que debes poner en tu espíritu. Entonces podremos entender cuál es el verdadero temor a Jehová, que es el principio de la sabiduría. Es aquel que provee la sana sabiduría a los que son rectos, hombres que terminan siendo Dios para con ellos como un escudo, para que caminen rectamente, para que caminen alineados dentro del plan correcto de Dios. Por eso que le dijo a Abraham, le dijo, camina delante de mí, sé perfecto. Le dijo nada menos, este hombre era perfecto en sus generaciones, Noé, pero nada menos que Abraham, cuando tenía 99 años, cuando se le apareció Jehová. Acuérdese que Dios le hablaba en el cielo, pero cuando se le apareció a Jehová, le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí, sé perfecto. Ese hombre se manejaba por el medio del Espíritu de Dios. Esas generaciones de Abraham, Isaac y Jacob, y aún inclusive Job, esos hombres estaban ministrados por el poder de Dios, de su Espíritu. ¿Sabe por qué? Cuando ya iba en el capítulo 42 en el libro de Job, había sufrido. Tú tienes que conocer toda la historia de Job y todo lo que dejó instruido, porque es uno de los libros de sabiduría. ¿Y sabe lo que dice ahí? De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Mi oídas te había oído. Muchas generaciones han conocido de Dios de oída, pero esa gente aún ha sido más llevar, ha alcanzado niveles de perfección. Amado, nosotros tenemos la palabra. Job no tenía la palabra y Dios decía, ¿no has visto a mi siervo Job? Hombre temeroso de Dios, hombre perfecto, hombre recto, apartado de todo mal.
Así que podía haber hombres de generaciones en ese tiempo. Amado, ¿por qué nosotros no podemos y lo tenemos al que hizo la perfección por nosotros para que podamos nosotros caminar en sus pasos? Tenemos todo el plan del diseño correcto. ¿Y por qué no lo admitimos? ¿Por qué no le damos reconocimiento a los ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros? Los 5 trabajando juntos, llenos del poder del Espíritu Santo. Era lo que iban a perfeccionar, nada menos a los santos para la obra del misterio. Era lo que iban a edificar el cuerpo de Cristo. Era lo que iban a edificar la iglesia. Era la que iba a estar preparada la amada, la esposa, y ataviada para su marido. Es imposible, sin los 5 ministerios funcionando correctamente como dice la Escritura, es imposible que estemos perfeccionados. ¿Está conmigo? Y sabe que una de las cosas terribles que impide que puedas crecer, dice Habacuc 2:4, dice, mira que el que es incrédulo no tiene dentro de sí un alma justa. Yo estoy leyendo en la versión oro. El justo pues en su fe vivirá. ¿Escuchó? En la versión Reina Valera dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Escúcheme bien. Así que cuando el alma de un hombre no es justa, no es una persona que está alineada con Dios, no es una persona que ha regenerado el alma, las emociones, los sentimientos, la voluntad, el reconocimiento y aún, Señor, todo lo que está dentro del alma, los 5 sentidos todavía gobiernan. Esa alma, cuando el alma no es justa, el hombre es incrédulo. Y acá se me reventó. Es imposible agradar a Dios sin fe. Hay 2 palabras que habla de fe, nuestro Señor Jesucristo. Imposible agradar a Dios sin fe. Así que si mi alma no está regenerada, es porque soy un incrédulo. Es porque no creo en la palabra. Es que no creo que debo estar establecido y exhortado para que sea obediente al proceso de perfeccionamiento en Dios, que es por medio de su palabra, que está todo escrito. Si tomaste nota de cada uno de los versículos, verás que no hay nada que puedas desperdiciar. Está todo ahí. Y aún tengo tan poco tiempo para decírtelo, que muchos puntos aún quedan pinzados, pero Dios te lo abrirá en tu casa. Así que Habacuc sabía lo que decía. Habacuc se le había revelado que cuando el hombre hay fe, el alma se transforma. Cuando el hombre pone fe en la palabra, el hombre se transforma. Por eso pone fe a esta palabra de Hebreos 4:11. Pone fe, créele que esa palabra, ¿para cuándo era? Si no era para la época de los apóstoles, era para nosotros, amados. Era para que la iglesia estuviera perfeccionada, preparando la venida de nuestro Señor Jesucristo. O Pablo lo recibió a Jesucristo en la venida. Amados, eso es para nosotros, es para el tiempo profético del tiempo de la iglesia. Y nosotros estamos yendo de cola. Amados, no podemos ir por detrás, tenemos que estar establecidos y determinarnos. Yo debo poner el diseño correcto. Pastor, ¿cómo se coloca? Bueno, escríbanos. Eso es por revelación. Pero se lo tiene que revelar el Espíritu Santo, está en la palabra, yo te lo estoy dejando hoy. Pero si hay cosas que no estás entendiendo, ya le dije el otro día, prepare un lugar, una audiencia, para hacer 4 horas de enseñanza y toda la iglesia podrá estar fundamentada correctamente. ¿Sabe qué grave que es esto? Que diga que cuando nuestra alma está combatiendo contra la vida del espíritu del hombre que nació de nuevo, y el Espíritu Santo queriendo ayudar al espíritu para que baje la sujeción, el alma, al nada menos a la voz del espíritu, a la voz de Cristo. ¿Sabe qué terrible batalla ahí? ¿Y sabe qué corremos el riesgo? Que es imposible agradar sin fe, decíamos. Pero el otro versículo, más grave, hallaré fe cuando vuelva a la tierra. Así que, amado de Dios, si esa fe yo no la pongo en la palabra, Dios no te va a poder perfeccionar. Primeramente debes creerle a la palabra que te estamos dejando por medio del Espíritu Santo. Y ahí comprenderás lo que es perfección. Por eso, amado mío, dice en el libro de Lucas 6:40, el discípulo no es superior a su maestro.
mas todo el que fuese perfeccionado será como su maestro. Amado Dios, Jesús estaba diciendo que nosotros podíamos ser perfeccionados. El apóstol Pablo lo decía, el apóstol Pedro lo decía. ¿Qué es lo que debe decir? ¿Y quiénes son los que deben perfeccionar? Los 5 ministerios, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y edificar la iglesia, el cuerpo de Cristo. Pareciera reiterativo, pero quiero que te quede fundamentado. Pero no puedo hacer desde mi posición nada, pastor. Usted clame, ore, ayune por su liderazgo y a un liderazgo que están queriendo hacer. No temas, hombre de Dios. Toma y aprópiate el conocimiento. Es un tiempo que es muy difícil. ¿Sabe cómo lo podemos entender a Dios? ¿Cómo podemos comprender la apertura de Dios en la inmensidad de la perfección de Dios? Si hasta aún cuando habló usted tiene que acordar de lo que habló de David, que dijo, fue el corazón de Abián. ¿Sabe qué? Abián dice en el libro de Reyes, dice, no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre. Así que, ¿qué le estaba diciendo? Que David tenía un corazón que es perfecto. ¿Y sabe lo que dice la Escritura? Primera de Reyes 15, versículo 5. Por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová. Pastor, ¿cómo me va a decir eso que hizo lo recto David? Lo dice la Escritura. Pero mire lo que dice. Por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová y de ninguna cosa que le mandase se había apartado todos los días de su vida. Salvo lo de Urías Eteo. Urías Eteo, usted sabe quién fue. El error que cometió David. Pero, ¿qué estaba diciendo Dios sobre la vida de nada menos de David? Que tenía un corazón perfecto, que era un hombre perfecto, que era un hombre recto. Pero ¿sabe por qué dónde ve la rectitud en David? La humillación. ¿Te humillas? Cuando cometes algo, ¿te arrepientes a niveles de humillación? ¿Cruzas ese Jordán que Dios te pone por delante? ¿Sabes qué? Jordán significa humillación. Cuando cruzó Josué el Jordán, él puso en fila nada menos los sacerdotes con el arca del pacto. Pero había una fecha del año que reducía las aguas, porque si no era imposible cruzar. Pero tenían que pasar que la enseñanza a Josué, todo lo que Moisés no había podido introducir a la tierra prometida, Josué tenía que tener humillación. Y sabe que cuando una vez pasaban por nada menos esa agua, ese vado de agua del Jordán, ¿sabe qué? ¿Qué anidaban ahí? Anidaban los leones. Así que, ¿sabe qué figura es? Cuando vos te humillas, Dios te convierte en la genética del león de la tribu de Judá. Así que es importante. Los distintos hombres, ¿quién no ha cometido error? ¿Quién que dice que tire la primera piedra aquel que ha cometido? ¿Se acuerda cómo dice? Usted lo sabe mejor que yo. Bien. Es importante. Debemos entender que cada uno de nosotros hemos cometido errores en nuestra vida. Esos nos quita del propósito y del plan eterno. No, si permanece tu fe, Dios te seguirá perfeccionando hasta que llegues a esa estatura que Dios quiere. ¿Estás conmigo esta mañana? Muchas veces te has sentido descartado por parte de Dios. No, los hombres descartan, Dios jamás. Dice, yo no rechazaré jamás un corazón contrito y humillado. Así que, amados míos, el apóstol Pablo le decía a los corintios, estoy pronto, decía, para ir y castigar toda desobediencia hasta cuando vuestra obediencia sea perfecta. Así que la desobediencia es normal, porque todos conocimos en desobediencia, aún el pueblo de Israel, por su desobediencia nosotros tuvimos el privilegio de conocerlo. Así que él todo sujetó en desobediencia, dice la Escritura. ¿Pero para qué? Así, para que pueda alcanzar la obediencia y pueda llegar a ser perfecta. Amado, esa perfecta está hablando de hacerlos repletos, de estar rellenados de lo que Dios tiene en la perfección, satisfacer completamente, estar
llenos y repletos del fundamento de la prudencia y la sabiduría de un hombre en Dios. Así que, amados míos, por eso que el apóstol Pablo en los Colosas le decía: siempre estoy rogando encarecidamente por vosotros en distintas oraciones para que estéis firmes, para que estéis perfectos, para que estén completos en todo lo que Dios quiere. Así que tenía cuidado, nada menos el apóstol, claro que tenía cuidado. Por eso continuamos en el 4:15 de Efesios y mira lo que dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado, unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Escuchó hasta ahí? Mire qué importante. Pero escuche bien. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza de nuestro Señor Jesucristo, de quien todo el cuerpo está hablando de su iglesia, mediante el cuerpo bien concertado, que cada uno de nosotros, como ministros, como obreros, como hombres con dones espirituales que Dios ha dado y ministerios espirituales para edificar a la iglesia, esté bien concertado, esté bien unido entre sí por todas las coyunturas. Y el otro día enseñamos que coyuntura, ligamento, era vínculo, y ese vínculo de la coyuntura sea el vínculo perfecto que es su amor. Si no hay amor en el vínculo, por eso que no hemos alcanzado, no conocemos el verdadero amor, el preeminencia del amor. La preeminencia del amor es lo primero y lo mejor de Dios que Dios tiene para nosotros. Pasará la palabra, pasará todo, pero el amor dice que permanecerá. El amor es el que edifica. El amor. También la verdad, dice la palabra. Pero yo quiero llevarlo al conocimiento de lo que en distintas oportunidades el apóstol Pablo está hablando. Así que, amado, recibe su crecimiento para ir y ser edificándose en amor. Así que si el vínculo, si las coyunturas no están todavía crecidas, unidas, los 5 ministerios trabajando en unidad. Pero ¿quién nombra al apóstol? No es que tenemos que traer una persona de otro país para... No, Dios lo reconoce. Los mismos ministros y los mismos hombres de la iglesia reconocen la estatura de un hombre, pero que no busca, ¿sabe qué? Reconocimiento de hombre, sino que busca agradar solo a Dios. Un hombre que doctrina, un hombre que otro de los puntos, nada menos y columna de la paternidad, que baja la paternidad espiritual de Dios por medio del Espíritu Santo. Esa es una figura de un hombre al cual cuando baja la doctrina, la revelación del secreto, del misterio, del diseño correcto que Dios tiene para la iglesia, ese hombre cuando la baja y aparte tiene un corazón de padre, aparte tiene el amor del Padre porque está lleno del Espíritu Santo. Y dijo el Espíritu Santo, dijo: yo no lo dejaré huérfano, yo le volveré a dar padre, yo le doy padre lleno del Espíritu Santo para quitar de las generaciones a hombres y mujeres que han sido dañados, destruidos, atormentados y aún en distintas etapas que han vivido. Él sea el consolador divino en cualquier fuera de circunstancia. Esos ministros tienen la responsabilidad no como padres biológicos, sino como padres que deben ministrar el alma que tiene que sujetarse al Espíritu, el alma que debe ser regenerada, el alma que debe contener las emociones, los sentimientos, la voluntad, el razonamiento y aún los 5 sentidos que combaten. Eso debe estar contenido y es la única forma que un padre con revelación puede sujetar el alma, enseñándole los errores para corregirlo y someterlo al señorío de Cristo, someterlo a la voluntad perfecta del Espíritu Santo divino de Dios, que es por medio del Espíritu, no por medio de tu alma. Así que, amados, es importante que podamos ver, y sabe que uno de los puntos de perfecto me llamó maravillosamente la atención, que hablaba, ¿sabes qué? Cuando hablaba de Josué y Caleb. ¿Se acuerda que dice que ellos fueron perfectos porque fueron en pos de Jehová? ¿Sabe qué precioso? ¿Y sabe qué significa ese perfecto que Dios dijo? Porque yo le estaba hablando en el original, que es en griego, y ahora le voy a hablar en lo que habla en hebreo. Mire lo que dice: Josué y Caleb fueron perfectos en pos de mí. ¿Sabe qué significa? Ser llamados, ser desbordados, cumplidamente completo.
cumplidamente completo, íntegramente lleno, entero moralmente, íntegro en verdad, sin defecto, recto, sin tacha, completamente acabado del todo entero. Porque se acuerda que en una versión dice, y Caleb tenía un espíritu diferente. Amado, debemos tener un espíritu diferente. Dice que el espíritu fiel lo guarda todo. El espíritu que Dios quiere en rectitud, en integridad, es aquel espíritu fiel, aquel que guarda la palabra, aquel que guarda el consejo, aquel que entra en el proceso, en las puertas dimensionales de Dios y se para delante de ella y avanza en el proceso de Dios, avanza en el establecimiento escritural de la perfección, porque Dios está al lado de él, Dios lo acompaña. Dice que Noé caminó con Dios, dice que no caminó con Dios, y Jesús dejó cómo debíamos ser perfeccionados, porque él padeció y aprendió la obediencia, él padeció y tuvo temor reverente. En el nombre de Jesús debemos alcanzar el propósito y el destino profético de cada uno, pero tenemos que tener ese pendón alto, tenemos que tener en esa cima, apuntar allá arriba la excelencia, esa excelencia que Dios nos demanda en este tiempo, estar altamente en alto, en lo sublime, estar, pero ¿por qué? ¿Por sentirte superior a lo demás? No, porque Dios te lo pide. No lo estás haciendo para agradar a los hombres, lo estás haciendo para agradar a tu Padre que está en los cielos. Sé perfecto como mi Padre que está en los cielos, y Dios se agradará de ti. Dios te posicionará y te establecerá todo lo que debes vivir hasta el último tiempo de su venida. Es importante. Por eso que es como sostenerse uno mismo en las alturas, porque cuando ya tenés diseño, porque cuando ya tenés los principios, las columnas, está formada en tu mismo interior, Dios está formando en ti el hombre más completo, el hombre más perfecto, agradable a Dios. ¿Y quiénes los perfeccionan? Los cinco ministerios llenos del Espíritu Santo. Tienes que demandar a la iglesia cuando no esté funcionando correctamente. Tienes que ponerte de acuerdo. Es la única forma que puedas despertar. Acuérdate que resurrección en el Jairo dijo, esta muerte es para la gloria de Dios. Esta enfermedad no es de muerte, sino es para la gloria de Dios. Cuando iba a ver a Lázaro y le dijo él, está muerto, pensaban los discípulos, y Jesús dijo, él duerme. ¿Sabe qué estaba hablando? De resurrección, de Jairo. Es necesario despertar, es necesario levantar y ponerse en pie. Eso significa Jairo. Hay un nivel de procesión del hombre que debe estar en la resurrección de Jesucristo, que es ponerse, levantar, es poderse poner en pie, y Él pondrá sobre él su espíritu. Amada iglesia, el Señor viene pronto. Amada iglesia, el Señor está a la puerta. Amada iglesia, el Señor quiere que en esta mañana empieces a buscar la excelencia, empieces a buscar el nivel más alto. Acuérdate que dice que sería probado por fuego todo aquello, el oro, la plata, la piedra preciosa, la hojarasca, el heno y la madera, serían probados por el fuego de Dios. ¿Y sabe dónde se mueve el fuego de Dios? En las alturas, porque dicen en el libro de Isaías, dice que estaba el templo y los vestidos bordeaban todo el templo, pero arriba estaban los serafines, arriba manejaban en el altar de Dios. El fuego está encendido, y bajó de los cielos y le puso un carbón encendido en la boca de Isaías para quitar todo pecado. Así que ¿de dónde está? Desde las alturas. Cuando más excelencia lleva, mayor perfeccionamiento vendrá a tu vida, mayor excelencia, como el oro refinado será tu vida en la presencia de Dios.